Mientras peinaba el cabello de la muñeca, la mujer se horrorizó al descubrir un detalle escalofriante. Cuando la compró 5 años antes, claramente tenía el cabello corto, pero ahora el pelo le había crecido hasta la cintura. Lo que la sorprendió aún más fue que las uñas de la muñeca también se habían alargado. ¡Claro que sí! La historia de esta extraña muñeca se remonta a 6 años. La mujer se llama Yoshi. Solo había salido un momento a comprar comida, pero su hija, Mei, se había esfumado de su casa. Contactó apresuradamente a las amigas con las que Mei solía jugar, pero ninguna sabía dónde estaba. Yoshi llamó frenéticamente a su marido, Tadahiko, quien, conmocionado, volvió a casa corriendo desde el trabajo. Aunque la policía llegó a investigar, seguía sin haber noticias de su hija. Yoshi no podía entender cómo podía desaparecer una persona viva. Sin embargo, justo cuando Yoshi se disponía a poner la lavadora, encontró inesperadamente a su hija dentro del tambor. Un grito atravesó instantáneamente toda la calle. Avanzando un año, Yoshi seguía atrapada bajo la sombra de la pérdida de su hija. La lavadora se había convertido en un objeto prohibido que no osaba tocar, así que lavaba toda la ropa a mano. Incluso tras intentar psicoterapia, nada pudo curar su trauma. Tadahiko comprendía profundamente su sufrimiento y la acompañó con paciencia. Al verla todo el día enajenada a su suegra, Toshiko, le dio un folleto sobre un servicio conmemorativo en un templo cercano, sugiriéndole salir a caminar para despejarse. Yoshi no tenía intención de salir, pero una ráfaga de viento hizo volar el folleto. Bajó corriendo para perseguirlo, pero el folleto parecía ser arrastrado por alguna fuerza, flotando hasta el templo y deteniéndose frente a un vendedor ambulante. Cuando Yoshi recogió el folleto para marcharse, su mirada cayó sin querer sobre una muñeca en una vitrina. Cuanto más la miraba, más afecto sentía. Aunque el precio era exorbitante, eso no detuvo su determinación de comprarla. Esa noche, cuando Tadahiko volvió del trabajo, encontró en Yoshi una sonrisa perdida hace tiempo, lo que también le alegró. Pero en cuanto se sentó, se sobresaltó. Al mirarla mejor, se dio cuenta de que la muñeca se parecía sorprendentemente a su hija. Adivinando al instante la razón de la felicidad de Yoshi, Tadahiko aceptó de buen grado la existencia de la muñeca. A partir de entonces, Yoshi se volvió mucho más alegre. Le recortaba cuidadosamente las uñas a la muñeca, la vestía con la ropa que Mei había dejado, e incluso le cortaba el pelo para que coincidiera con el peinado que su hija tenía cuando estaba viva. La trataba como a su hija biológica, cuidadosa con ella todos los días y volcándole todo su amor sin reservas. Poco después, Tadahiko llevó a Yoshi al hospital para un chequeo. El médico observó que la condición de Yoshi había mejorado, indicando claramente que la muñeca era útil para su recuperación psicológica. El médico aconsejó a Tadahiko que fuera comprensivo y apoyara este método de compañía, recomendando que continuaran así. Al ver que Yoshi salía gradualmente de las sombras, Tadahiko por fin respiró aliviado. En sus ratos libres acompañaba a Yoshi y a la muñeca de compras, y hasta fueron a la playa a hacerse fotos de su familia de 3. Las paredes de su casa se llenaron sin darse cuenta de nuevas fotos, trayendo vida de nuevo a la casa, antes mortalmente silenciosa. Yoshi finalmente dejó de lado su complejo y compró una lavadora nueva. Al ver la sonrisa genuina en el rostro de su esposa, Tadahiko se sintió increíblemente aliviado. Sin embargo, la llegada de una nueva vida cambió por completo su feliz existencia. Con el nacimiento de su hija menor, Mai, la atención de Yoshi se volcó por completo en ella. Por eso se fue mostrando cada vez más indiferente con la muñeca, que al final quedó tirada en el suelo, completamente ignorada. Las fotos de la pared también cambiaron a tomas íntimas de ellos con Mai. El estatus de la muñeca, antes considerada como hija, se desplomó de inmediato. Pronto, Yoshi olvidó su existencia, y la muñeca yacía solitaria, como un niño abandonado. Un día, Mai lloraba desconsoladamente por alguna razón. Yoshi vio la muñeca entre un montón de juguetes y la colocó casualmente junto a Mai. Sorprendentemente, Mai dejó de llorar. Después de calmar a la bebé, Yoshi fue al salón a charlar con Toshiko, pero no mucho después, Mai empezó a llorar de nuevo con fuerza. Yoshi cogió a la niña y se horrorizó al encontrar el cuello de Mai fuertemente envuelto por un mechón de pelo, que incluso había dejado una marca sangrante. Con expresión perpleja, Toshiko cogió el mechón y lo comparó con el cabello de la muñeca, solo para descubrir que las longitudes no parecían coincidir, así que no le dio mayor importancia y arrojó la muñeca de nuevo al suelo. Quedó allí en silencio, como de nuevo abandonada. Este accidente dejó a Yoshi y Tadahiko con miedos persistentes, así que decidieron volver a meter la muñeca en su vitrina original y moverla al rincón más profundo del trastero. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos, y Mai ya iba al jardín de infancia. Un día después del cole, jugaba con canicas cuando una rodó al trastero.
Al recogerla oyó débilmente un sonido de dientes rechinando. Luego llevó la muñeca a Yoshi diciendo que quería jugar con ella. Yoshi se quedó estupefacta al ver la muñeca olvidada. Los recuerdos de hace 5 años la invadieron de golpe. Se recuperó al llamado de Mai y accedió a su petición, pero desde que volvieron a sacar la muñeca siempre había pelos esparcidos por el suelo, lo que dejó a Yoshi muy confusa. Viéndola jugar feliz con la muñeca, sus dudas se disiparon. Al día siguiente después del cole, Mai invitó a una compañera a casa. De repente, la compañera corrió hacia su madre llorando. Tenía 2 claras marcas de mordiscos en el brazo. Yoshi miró instintivamente a Mai, quien lloraba con gesto de agravio, insistiendo repetidamente en que la muñeca había mordido a la compañera. Pero ¿cómo podía Yoshi creer semejante mentira? Pensó que Mai mentía para evitar un castigo y la obligó a pedir perdón a la compañera. Mai, llena de resentimiento, no pudo evitar romper a llorar. A la mañana siguiente, Yoshi fue al cuarto de Mai y encontró las fotos de Mei garabateadas y desfiguradas irreconociblemente. Yoshi perdió el control al instante. Esas fotos eran increíblemente valiosas para ella. En ese momento Mai entró y Yoshi empezó a acusarla sin miramientos. Mai repitió que no había sido ella, pero Yoshi se enfureció aún más, pensando que Mai ya mentía a tan corta edad. Al ver que su madre no le creía en absoluto, Mai se sintió agraviada y triste y se fue. Yoshi la agarró raspándole accidentalmente el brazo. Yoshi se quedó paralizada por la culpa, mientras Mai, enfadada, cogía la muñeca y salía del cuarto. Al día siguiente, Yoshi llegó temprano al jardín de infancia para averiguar el estado reciente de Mai. La maestra, con expresión grave, sacó 2 dibujos. Yoshi los miró de cerca y sintió al instante un hormigueo en el cuero cabelludo. El estilo de los 2 dibujos era oscuro y macabro, completamente inconsistente con la inocencia que debería tener una niña de 5 años. Un dibujo mostraba a 2 personas colgando en el aire y el otro mostraba a alguien siendo arrojado a una olla hirviendo. Cuando la maestra preguntó a Mai por qué los había dibujado, Mai respondió que la muñeca se lo enseñó. Yoshi se quedó en blanco, sintiéndose increíblemente conmocionada. Por la noche, mientras dormía, Yoshi sintió vagamente a Mai subirse a la cama. La acarició como siempre, pero de pronto notó que algo iba mal. A la mañana siguiente, Yoshi seguía intranquila por lo ocurrido la noche anterior, pero Tadaiko, con prisas para ir al trabajo, no le prestó atención. Cuanto más pensaba Yoshi, más miedo sentía. Rasgó los dibujos de Mai, los metió en una bolsa de basura junto con la muñeca y los tiró en la estación de residuos de la comunidad. Pero mientras Yoshi preparaba la comida, sonó el timbre de la puerta con urgencia. Asomó la cabeza y vio una escena impactante. La muñeca descartada estaba sentada erguida en el pasillo, con una capucha puesta. El miedo y la ira reprimidos de Yoshi estallaron de golpe. Cogió un rodillo y se dirigió furiosa. Resultó que todo aquello no era más que una pesadilla. Yoshi despertó cubierta de sudor frío, pero antes de recuperarse, llamaron con urgencia a la puerta. Abrió con cautela, solo para encontrar la muñeca que había tirado de nuevo en el umbral. Había una nota en la muñeca. Resultó que el conserje pensó que la familia la había perdido accidentalmente, así que la había recogido especialmente para ellos. A primera hora de la mañana siguiente, Yoshi esperó al camión de la basura. Al ver a los operarios manejar los residuos, le entregó la muñeca con prisa, esperando que la llevaran lejos. Aunque el trabajador la había metido claramente en el camión, en la siguiente parada encontró la muñeca tirada en el suelo, así que la recogió y la volvió a meter en el camión. No mucho después, Yoshio, que estaba en el balcón, oyó el sonido de una ambulancia, así que, curiosa, fue a ver qué sucedía. Se horrorizó al descubrir que el trabajador de antes había sido accidentalmente atrapado por el camión de la basura. En ese momento, Mai, volviendo del colegio, vio la muñeca y sin dudarlo la cogió y se la llevó a casa. Aquella noche Yoshi revisó repetidamente las grabaciones de la habitación de Mai y la encontró constantemente hablando con la muñeca. Ante la serie de recientes sucesos extraños, Yoshi empezó a creer que la muñeca estaba viva. Al día siguiente, cuando Yoshi se disponía a poner la ropa, encontró a la juguetona Mai escondida dentro de la lavadora. La regañó severamente. Al fin y al cabo, su hija mayor Mei había muerto en una lavadora. Sin embargo, por mucho que la riñera, Mai no respondía. Yoshi se acercó cautelosa a comprobarla. De inmediato llevó a Mai al hospital. Por fortuna, la niña estaba bien. Resultó que Tadahiko trabajaba en ese hospital. El médico de guardia sacó adrede a Yoshi y mostró las arañazos en la espalda de Mai a Tadahiko, preguntándole si Yoshi los había hecho. Tadahiko no pudo asegurarlo, pero teniendo en cuenta que la salud mental de Yoshi había sido inestable desde la muerte accidental de Mei, surgieron dudas. Decidió dejar descansar a Yoshi un tiempo, confiando el cuidado de Mai a su abuela y llevando la muñeca también a casa de la abuela. Cuando Yoshi lo supo, perdió el control, gritando que la muñeca no podía estar cerca de Mai o su vida estaría en peligro, pero Tadahiko no lo tomó en serio, pensando que Yoshi estaba teniendo una crisis mental.
porque antes, cada vez que Yoshi se ponía nerviosa, se rascaba el brazo, y esos arañazos eran muy parecidos a los de la espalda de Mai. Tadahiko no quería sospechar de su esposa, pero no encontraba otra explicación razonable. Finalmente Yoshi accedió dejando que la abuela cuidara de Mai, pero tomó con fuerza la mano de Tadahiko, con tono urgente y suplicante, pidiéndole que llevara la muñeca al templo para quemarla. Al ver la ansiedad y el miedo en los ojos de su esposa, Tadahiko aceptó. Sin embargo, al intentar reservar una cita, el templo dijo que estaban completos el mes entero y que tendría que esperar al menos un mes para la ceremonia de consagración. Tadahiko tuvo que reservar un turno y enviar una foto de la vitrina al templo. Mientras tomaba la foto, Tadahiko descubrió por accidente el nombre Hirokichi Yasumoto, escrito en la parte trasera. Buscó en internet y halló que Yasumoto era un famoso artesano de muñecas del temprano periodo Showa, conocido por fusionar técnicas de muñeca viviente con las muñecas Ichimatsu. De repente el templo llamó con tono serio y urgente, priorizarían la ceremonia para esa muñeca e indicaron a Tadahiko que la pusiera de nuevo en la vitrina. Mandarían a alguien a recogerla al día siguiente. Quedó claro que aquella muñeca era extremadamente anómala. Curioso, Tadahiko buscó información sobre la muñeca y sin querer hizo clic en el video de exploración de un influencer. Un equipo había ido a Kanajima a buscar la muñeca viviente. La leyenda decía que después de que la hija de Yasumoto desapareciera, su esposa trató la muñeca que él hizo como su hija. Antes de morir, ella pidió ser enterrada con la muñeca, pero tras el entierro, la muñeca salió de la tumba y vagó por la isla buscando a su pequeña dueña. Para verificar el rumor, fueron personalmente a la isla a comprobar la verdad. El equipo buscó 2 horas, pero no encontraron nada. Aburriéndose del video, Tadahiko llamó a su madre, señalándole que separara a la muñeca de Mai. Toshiko arrojó la muñeca al trastero, pero no mucho después, alguien siguió golpeando la puerta del trastero. Toshiko la abrió y vio la aspiradora robot en funcionamiento, pero la muñeca que había arrojado ya no estaba. Entonces descubrió que Mai, que había estado durmiendo, también había desaparecido. Al ver la ventana abierta, Toshiko tuvo un mal presentimiento y bajó corriendo a buscar. Un transeúnte mencionó haber visto a 2 niñas en el puente. Ansiosa, Toshiko corrió todo lo posible y finalmente vio a Mai sentada sobre la barandilla. Toshiko contuvo el aliento y se acercó con cuidado, pero justo cuando estaba a un paso, Mai de pronto saltó. Mientras tanto, Tadahiko llegó a la casa de su madre y la encontró vacía. Entonces vio a Mai con la boca llena de sangre, arrastrando la muñeca paso a paso hacia la puerta. Tadahiko limpió rápidamente la sangre de la boca de Mai y puso la muñeca de nuevo en la vitrina. A Toshiko la llevaron los policías con el brazo herido. Las cámaras mostraron que había sido derribada por una niña pequeña. Tadahiko recordó la apariencia de Mai y empezó a sospechar de ella, pero para proteger a su hija no dijo nada. Al amanecer del día siguiente, el personal del templo llegó puntualmente a recoger la muñeca. La quema estaba programada para las 10 de la mañana. Tras envolverla con una capa de tela, el personal la colocó en el altar. Tadahiko se quedó a su lado todo el tiempo, viendo con sus propios ojos cómo la muñeca era engullida por las llamas furiosas. Cuando Yoshi supo que todo se había arreglado, por fin respiró tranquila. Pero el asunto no terminó ahí. Al enterarse de que era una muñeca viviente, hecha por Yasumoto, un trabajador la cambió a escondidas y se la llevó a una tienda de antigüedades para venderla. Sin embargo, la oferta del dueño no le satisfizo, así que decidió probar en otra tienda. Pero justo después de salir del anticuario, el hombre de pronto sintió un retortijón en el estómago y la sensación de un objeto extraño en la boca. La gente del templo llevó la muñeca a Tadahiko, diciendo que era extrañamente anormal y estaba más allá de sus capacidades, por lo que la remitieron a un experto. Kanda aconsejó que nadie tocara la muñeca hasta que llegara Tadahiko, pero nada más decirlo, una compañera de trabajo de Tadahiko, al encontrar la muñeca linda, la alzó directamente. Incluso afirmó oír la voz de una niña saliendo de ella. Cuando devolvió la muñeca a Tadahiko, un diente cayó repentinamente de su boca. Tadahiko, muy curioso, le hizo una resonancia magnética a la muñeca, y el resultado fue impactante. La muñeca poseía una estructura esquelética completa. Al ver cómo la situación se agravaba, la pareja decidió llamar a la policía, y el oficial Yamamoto decidió llevar la muñeca al Instituto de Investigación Policial para su estudio. Kanda llegó justo entonces y propuso apresuradamente a Yamamoto que él se encargara de la muñeca, pero Yamamoto insistió en escoltarla personalmente, así que Kanda tuvo que desistir. Pronto, Yamamoto se alejó con la muñeca en su coche. Kanda, inquieto, pidió a Tadahiko que lo siguiera en su coche para poder ayudar si ocurría algo. Seguro que ocurrió un accidente pronto. En el camino, Yamamoto miró por reflejo al asiento del acompañante, solo para ver que la muñeca había desaparecido. Mientras estaba confuso, la muñeca apareció de pronto en medio de la carretera, más adelante. Cuando llegó el coche de Tadahiko, Yamamoto estaba llorando mientras sostenía la muñeca, aparentemente poseído.
Kanda corrió detrás de Yamamoto y recitó un conjuro, que finalmente detuvo su llanto. Acto seguido, Kanda selló la muñeca en una caja de madera especial y la llevó al museo de un coleccionista de muñecas. Había un fanático de Yasumoto obsesionado con hacer muñecas. Su habitación estaba llena de incontables muñecas. Conocía bien la historia de Yasumoto, pues había trabajado en la comisaría de Kanajima en su juventud. Entonces Yasumoto denunció la desaparición de su hija, pero esa no era la verdad. La hija de Yasumoto había sido enfermiza desde su nacimiento. Su esposa, agotada por años de cuidado y sin poder soportar verla sufrir, decidió suicidarse con su hija. Sin embargo, la cuerda de la esposa se rompió y solo murió la niña. Para encubrir el crimen de su esposa, Yasumoto metió el cuerpo de su hija en una olla hirviendo. Tras hervirla, retiró el esqueleto, lo recubrió con vinagre dulce e incrustó su cabello y uñas, completando así una muñeca viviente. Poco después, su esposa murió de enfermedad y Yasumoto enterró la muñeca con ella en Kanajima, según su deseo. Para verificar si la muñeca era realmente su hija, habían desenterrado la tumba entonces, pero solo encontraron un cadáver femenino adulto. La muñeca que aparecía ahora en el mercado probablemente había sido robada por profanadores de tumbas y vendida a alto precio. Al conocer el origen de la muñeca, Yoshi propuso devolverla a Kanajima para reunirse con su madre y reenterrarla. Kanda pensó que era un plan sensato, así que se apresuraron a Kanajima con la muñeca. Ya era de noche, por lo que decidieron quedarse en una posada. Para localizar la tumba, Kanda se preparó para realizar un antiguo ritual de rastreo, pero justo cuando el ritual llegó a un punto crítico, las luces se apagaron y la habitación tembló violentamente. Aún más aterrador, la muñeca, sellada originalmente en la caja, se liberó y vagó en la oscuridad. Yoshi sacó una foto. El flash reveló a la muñeca corriendo como una persona viva. No se asustaron, sino que formaron un plan al instante. Yoshi usó el flash como luz mientras Tadahiko seguía a la muñeca. En el último flash, Tadahiko se lanzó y metió a la muñeca en una bolsa. Kanda aplicó de inmediato un talismán para volver a sellarla. Las luces volvieron. Sin embargo, Kanda pisó un clavo durante el caos y no pudo acompañar a la pareja. Antes de irse, Kanda les dio un detector de metales y un mapa para que encontraran la tumba por sí mismos. Atravesaron montes y ríos, soportando grandes dificultades, y finalmente hallaron su destino antes del anochecer. Tras quemar incienso y rezar, pusieron la bolsa con la muñeca junto al cadáver femenino. Pero en el momento crítico, algo salió mal. La foto de Mei en el bolsillo de Yoshi cayó dentro. Para recuperar la foto, ella ignoró las protestas de Tadahiko y bajó. En el caos, el incienso encendido cayó en la bolsa, quemando el talismán. Con el sello roto, la muñeca salió gateando. Aterrorizada, Yoshi intentó subir, pero la muñeca le agarró el tobillo. En el último instante, Tadahiko la tiró hacia arriba. Cerraron la tapa con prisa, sin darse cuenta de que un mechón del cabello de Yoshi había quedado atrapado debajo. En la crisis, Yoshi no lo pensó dos veces. Rompió un marco de fotos y se cortó el pelo con un fragmento de vidrio. Creyeron haber escapado. Yoshi volvió a casa aliviada y abrazó a Mai en el sofá, pero la fuerza de Mai era sorprendentemente grande, apretándola tan fuerte que apenas podía respirar. A través del espejo, Yoshi se horrorizó al descubrir que quien la sujetaba realmente era la muñeca. Mientras tanto, Tadahiko encontró de nuevo en la casa la lavadora de años atrás, con Mei dentro llorando pidiendo ayuda. Tadahiko destrozó la lavadora con una pala. A medida que las escenas se alternaban, resultó que nunca habían salido de Kanajima. Yoshi seguía atrapada dentro de la tumba y todo había sido mera alucinación. En ese momento Tadahiko por fin rompió la máquina y salvó a Mei, pero Mei tomó la mano de Tadahiko para buscar a Yoshi. Luego tomó la mano de la muñeca y se la llevó. Yoshi intentó detenerlas, pero Tadahiko la sujetó. Yoshi fue finalmente tirada hacia arriba y la familia de tres pareció haber vuelto a una vida normal. Sin embargo, apenas unos días después, cuando Toshiko llevó a Kanda a la casa de Tadahiko, la encontraron completamente vacía. La comida en la mesa parecía llevada allí días atrás, y en ese momento Kanda por fin oyó claramente la conversación que salía del monitor.